Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y definitivamente te vuelves un crack en matemática. En este video vamos a ver una clase sobre la derivada de la función compuesta. Para nosotros hacer el cálculo o evaluar la derivada de una función compuesta, vamos a utilizar uno de los métodos más importantes que tiene el cálculo, que se conoce como la regla de la cadena. Para aplicar lo que se llama la regla de la cadena, ¿ok? Nosotros nos basamos en el teorema correspondiente asociado a este concepto. En ese teorema, nosotros consideramos que si G es derivable en X, ¿sí? Si G es derivable en una variable X y F es derivable en G de X, entonces la función compuesta F o G de X, definida por F de G de X, y es importante acá, cuando nosotros hacemos la definición de la función compuesta, considerar que esta función F es lo que nosotros vamos a llamar o llamamos la función principal, y la función g es lo que se llama la función interna. ¿Sí? Si nosotros tenemos una función f mayúscula, digámoslo así, definida como f de g de x, esta es derivable en x y su f' está dada por el producto de, fíjense, f minúscula prima de g de x por g' de x. ¿Cómo se lee esta expresión para la derivada de f mayúscula? Esto se está leyendo como la derivada de la función principal, porque fíjense que f minúscula es la función principal, es la derivada de la función principal evaluada en lo que llamamos la función interna, y aquí queda multiplicada por la derivada de la función interna. Es aquí donde vemos que se puede asimilar digamos, se asimila el concepto a lo que es una cadena, porque la derivada de una función f mayúscula prima queda en términos o en función de una derivada de una función interna. Es decir, una derivada queda en función de otra y ahí se puede considerar que se tiene una cadena de derivadas, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos darle una interpretación a la definición, fíjense que acá lo que nos queda es la derivada, o sea, esta f minúscula prima de x no es más que la derivada de la función principal, pero es la derivada de la función principal, vamos a acomodar acá, la derivada de la función principal no es cualquier derivada, es evaluada, ¿sí? En la función interna g de x. Y acá nos está quedando esta g' de x, que la podemos considerar como la derivada de la función interna. Entonces, el truco, ¿sí? El truco para hacer la derivada de una función compuesta es identificar cuál es mi función principal e identificar cuál es mi función interna. Así, también podemos utilizar la notación de Leibniz, ¿no? O fíjense bien, considérese, ¿sí? Que nosotros tengamos, por ejemplo, una y, ¿sí? Esta y sea igual a una f de u, y teniendo una u como g de x, entonces fíjense que al tener f de g de x, que es lo que tenemos acá con esta y igual a f de u, reemplazando la u por g de x, nos quedaría f de g de x, la derivada de y con respecto a x, de acuerdo con esta definición, sería la derivada de la función principal, en este caso sería la función f, entonces sería la derivada de y con respecto a su variable, que es u, ¿ya? Multiplicada por, ahora viene la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es u, que depende de x, entonces sería la derivada de u con respecto a x. Y de esta manera también tenemos una forma un poco más simple o más sencilla de ver, usando la notación de Leibniz, para evaluar la derivada de una función compuesta. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Fíjense, calcular la derivada de y con respecto a x de las siguientes funciones. Consideremos que tenemos, por ejemplo, una y que sea igual
a x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Entonces, para calcular la derivada de esta función, evidentemente se trata de una función compuesta, porque fíjense que para obtener el valor de y, dado un valor de x, primero hay que elevarlo al cuadrado, luego hay que sumarle 1, y fíjense que por último se eleva al cubo. Esta última operación que nosotros hacemos, que es elevar al cubo para obtener el valor de y, es lo que nosotros llamamos nuestra función principal. Es decir, que nuestra función principal es algo que está elevado al cubo. Y este algo, que en este caso es x al cuadrado más 1, es lo que vamos a llamar la función interna. Así entonces, nosotros podemos considerar que tenemos una y, ¿sí?, igual a una u al cubo, y considerando que u en este caso es x al cuadrado más 1. Así entonces, cuando vamos a aplicar el teorema de la regla de la cadena, ¿qué vamos a decir? Decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, porque fíjense que decimos ahora que y depende de una función u, multiplicada ahora por la derivada de u. ¿Y de quién depende la función u? La función u depende de x, entonces sería con respecto a x, ¿sí? Ahora, podemos derivar aparte, ¿ok? Cada uno de estos términos. Entonces, fíjense, si y es igual a u al cubo, ¿qué tenemos nosotros? Que la derivada de y con respecto a u, siendo una potencia u al cubo, sería en este caso 3 veces u al cuadrado. Recuérdense que cuando derivamos x al cubo con respecto a x, nos da 3x al cuadrado. Entonces, cuando derivamos u al cubo con respecto a u, nos debe dar entonces 3u al cuadrado, porque todo se trata de estructuras matemáticas. Y si nosotros tenemos una u igual a x al cuadrado más 1, entonces la derivada de u con respecto a x es x al cuadrado más 1 derivado. Y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y entonces la derivada de x al cuadrado más 1 es la derivada de x al cuadrado, que efectivamente es 2x, pero la derivada de 1 es 0 y ya no la colocamos. Ahora, estos resultados parciales nos los traemos para acá. ¿Y cómo me queda la derivada de y con respecto a x? La derivada de y con respecto a x me queda 3 veces u al cuadrado por 2x, que es la derivada de u con respecto a x. Pero ¿quién es u? Nosotros definimos a u como x al cuadrado más 1. Entonces, este valor de u, ¿sí?, que es x al cuadrado más 1, lo reemplazamos aquí. Y al reemplazarlo allí, me va quedando que la derivada de y con respecto a x, ¿a quién es igual? A 3 veces u, que es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, multiplicado por 2x. Y ahora sí tenemos a una función derivada que depende de x. Si la variable y depende de x, su derivada también debe depender exclusivamente de x. Así entonces, haciendo las operaciones que están allí indicadas, el 3 se multiplica por el 2, me quedaría el 6x, que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y de esa manera hemos derivado usando la regla de la cadena. Por ejemplo, podemos tener una segunda función para derivar como y igual a tangente de x al cubo, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿cómo identificamos nosotros la función interna y la función principal? Recuérdense que la función principal es la última operación que nosotros hacemos para obtener el valor de y. Así, dado un valor de x, lo primero que nosotros haríamos es elevarlo al cubo. Y una vez que lo tenemos elevado al cubo, entonces le aplicamos la función tangente. Como lo último que se aplica es la función tangente para obtener el valor de y, entonces la función tangente es mi función principal y la función x al cubo es mi función interna. Así entonces yo puedo definir una y como tangente de u, considerando que u es igual a x al cubo. Y aplicando el teorema de la regla de la cadena, me va a quedar que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y, pero con respecto a u, porque yo definí que y ahora depende de una variable u, por la derivada de u con respecto, fíjense que u queda en términos de x, entonces me va quedando de esta manera. Obsérvese cómo diferencial de u se cancelaría con el diferencial de u y al final me queda de y sobre dx, que es lo que estamos buscando. Ahora, aparte, desarrollamos cada uno de estos factores. Así, por ejemplo, si y es igual a la tangente de u, entonces ya sabemos que la derivada de y con respecto a u, en este caso sería secante al cuadrado de u. Recuérdese que la derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x cuando derivamos con respecto a x, pero en este caso
tenemos tangente de u y derivando con respecto a u, entonces nos queda secante al cuadrado de u. Y además, si u es igual a x al cubo, entonces la derivada de u con respecto a x sería x al cubo derivado, que ya sabemos que es 3x al cuadrado. Reemplazando estas derivadas parciales en la aplicación del teorema, ¿cómo nos va a quedar? Derivada de y con respecto a u es secante al cuadrado de u por la derivada de u con respecto a x, que en este caso es 3x al cuadrado. Pero ¿quién es u? Fíjense que u, ¿verdad?, lo tenemos definido como x al cubo. Entonces, este valor de x al cubo es el que vamos a reemplazar aquí, porque tenemos que evaluar en la función interna. Entonces me va a quedar derivada de y con respecto a x igual a la secante al cuadrado de u, que es x al cubo, multiplicado por 3x al cuadrado. Y haciendo un reacomodo de la expresión, la derivada de y con respecto a x nos va quedando 3x al cuadrado por la secante al cuadrado de x al cubo. Y de esta manera obtenemos dicha derivada. Un siguiente ejemplo nos lleva, por ejemplo, a calcular la derivada de la función coseno de 3x usando la regla de la cadena. ¿Ok? O el teorema de la regla de la cadena. En este caso, como siempre, así como lo hicimos en los dos anteriores, tenemos que identificar la función principal y cuál es la función interna. Fíjense que una vez que nosotros calculamos el valor de x, o tenemos definido un valor de x, perdón, lo primero que hacemos es multiplicarlo por 3. Y luego que lo multiplicamos por 3, que tenemos este argumento, lo último que hacemos es aplicarle el coseno para obtener mi valor de y. Es decir, como lo último que se aplica es el coseno sería la función principal y nuestra función interna queda definida como 3x. Así entonces yo puedo definir que y es igual a un coseno de u, siendo u igual a 3x. Luego, aplicando el teorema, ¿sí?, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, porque obsérvese que y depende de u, por la derivada de u con respecto a quién, con respecto a x, porque u depende de x. ¿Ok? Y aparte, ¿ok?, podemos decir que si y es igual al coseno de u, entonces la derivada de y con respecto a u, ¿a qué es igual? La derivada del coseno es menos el seno de u. ¿Ok? Porque si nosotros tenemos coseno de x y lo vamos a derivar, decimos que es menos seno de x porque estamos derivando con respecto a x. Pero acá tenemos que derivar con respecto a u porque la variable del coseno es u. Entonces la derivada del coseno de u con respecto a u es menos el seno de u. Y como tenemos que u es igual a 3x, entonces la derivada de u con respecto a x es igual a 3, porque en este caso es una constante por una función, sale la constante que es 3 y la derivada de x es 1. Entonces nos queda simplemente 3. Reemplazando en la definición del teorema, nos queda entonces que esto es derivada de y con respecto a u es menos el seno de u por la derivada de u con respecto a x, que es 3. Reacomodando los términos, ¿ok?, nos va quedando menos 3 por el seno de u. Pero ¿quién es u? Véase que u, que lo tenemos acá, está definido como 3x y eso tenemos que reemplazarlo acá porque tenemos que evaluar en la función interna. Así entonces acá nos va a quedar menos 3 por el seno de 3x y esta es la derivada de la función coseno de 3x aplicando la regla de la cadena. Ahora, un siguiente ejemplo, fíjense, puede ser y igual al seno de, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos y igual seno de x al cuadrado, ¿qué decimos acá? Fíjense, identificamos la función principal. ¿Cuál es la función principal? La función principal es la última operación que se hace para obtener el valor de la imagen y. Así, dado un valor de x, lo primero que hacemos es elevarlo al cuadrado y una vez que tenemos este argumento es cuando le aplicamos el seno. Así, yo puedo definir una función y como el seno de u, considerando que u es igual al valor de x al cuadrado. Entonces, fíjense que si aplicamos el teorema, la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de y con respecto a u, porque y ahora depende de u, por la derivada de u con respecto a x, porque u depende de x. ¿Ok? Y si y es igual al seno de u, el diferencial de y con respecto a u, fíjense que es igual, la derivada del seno es el coseno y lo dejamos evaluado en u. Y la derivada de u con respecto a x, en este caso tenemos x al cuadrado y su derivada es 2x. Reemplazando en la definición del teorema, nos queda que derivada de y con respecto a x, que es igual
a la derivada de y con respecto a u, que en este caso es el coseno de u, por la derivada de u con respecto a x, que en este caso es 2x. Haciendo un reacomodo de las expresiones y considerando que fíjense que nosotros tenemos acá que u es equivalente a x al cuadrado, entonces esta u es la que vamos a reemplazar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va quedando? Me va quedando 2x por el coseno de u, pero u es x al cuadrado, entonces la derivada del seno de x al cuadrado no es más que 2x por el coseno de x al cuadrado. Fíjense que podemos hacer lectura de decir la derivada del seno es coseno y lo evaluamos en la función interna que es x al cuadrado y esta la multiplicamos por la derivada de la función interna que es la derivada de x al cuadrado que es 2x y hacemos un rápido cálculo de esta función. Ahora, en contraposición podemos tener una función que sea y igual al seno al cuadrado de x. Entonces, en este caso, ¿cuál es la función principal? ¿Cómo determinamos la función principal? Fíjense que lo que observamos acá es que una vez que tenemos el valor de la variable x, que es la variable independiente, ¿qué se hace? ¿Se eleva al cuadrado o se le aplica el seno? En este caso, lo primero que se hace es aplicarle el seno y luego que tenemos el seno, nosotros lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, elevar al cuadrado es la función principal. Recuérdese que esta expresión se ve realmente de esta manera, seno de x elevado al cuadrado. Fíjense que cuando ya lo ves de esta manera en forma de potencia, sí es claro que al tener el valor de x se le aplica el seno y luego que tenemos el seno se eleva al cuadrado. La última operación que se hace es elevar al cuadrado, por lo tanto elevar al cuadrado es la función principal. Así se define una función que sea, por ejemplo, u al cuadrado, considerando que u es igual al seno de x. ¿Sí? Función principal elevar al cuadrado, siendo lo que elevamos al cuadrado la función interna que es el seno. Aplicando el teorema, ¿qué nos queda? Que de y sobre dx es igual a dy sobre el diferencial de u o con respecto a u, porque la variable y ahora depende de u, por el diferencial de u con respecto a x. ¿Ok? Ahora, si y es igual a u al cuadrado, ya nosotros sabemos que la derivada de y con respecto a u, ¿a qué es igual? A 2u, que es la derivada de u al cuadrado. Y la derivada de u con respecto a x sería la derivada del seno de x, que es coseno de x. Por lo tanto, cuando reemplazamos en la definición del teorema, la derivada de y con respecto a x, ¿a qué es igual? Derivada de y con respecto a u, en este caso es 2u, multiplicada por la derivada de u con respecto a x, que es el coseno de x. Pero ¿quién es u? Obsérvese que u está definido aquí. U es seno de x. Entonces tendríamos que reemplazar esa función aquí, que es la función interna. Y me va quedando, o nos va quedando, que la derivada de y con respecto a x es 2 veces u, pero u es el seno de x por el coseno de x. Ah, y esto es una identidad, porque 2 seno de x, coseno de x, se puede escribir, se puede simplificar a la expresión seno de 2x. Es decir, la derivada del seno al cuadrado de x es el seno de 2x y fíjense de esta manera derivamos usando la regla de la cadena. También pueden darse casos como el siguiente, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, una y igual a e a la x por la tangente de x. En este caso, fíjense que cuando tenemos un valor de x, primero tenemos el valor de x acá y luego tenemos el valor de tangente de x, ¿sí? A la x le calculamos la tangente. Luego lo que hacemos es multiplicar ¿sí? Estos dos valores en el exponente. Y una vez que tenemos el exponente definido como un solo número, hacemos e elevado a ese número para poder obtener el valor de y. Entonces, esta función que es e elevado a un número es la que nos define la función principal. Es decir, la función principal en este caso es la función exponencial. Así entonces, yo puedo definir una y como e a la u, mientras que el valor de u lo defino como x tangente de x. ¿Eh? Así, cuando aplicamos el teorema, la derivada de y con respecto a x sería la derivada de y con respecto a u, ¿ok? Ya que u es mi función principal y y depende de u, y luego por la derivada de u con respecto a quién, con respecto a x, porque u depende de x. Vamos a hacer el cálculo de estas derivadas parciales. Si tenemos y igual a y a la u, la derivada de y con respecto a u es igual a y a la u. Ya que cuando nosotros tenemos e a la x, la derivada de e a la x con respecto a x es e a la x. Entonces la derivada de e a la u con respecto a u es ella misma, e a la u. Y cuando tenemos acá la derivada de u con respecto a x, en este caso nos va a quedar x por la tangente de x
derivado. Y aquí tenemos un producto de la forma u por b. Recordemos cómo es el producto u por b. Si yo tengo u por b derivado, sabemos que esto es u' por b más u por b'. Es decir, aquí nos puede quedar cualquiera de las reglas que ya nosotros hemos visto anteriormente. Así entonces me va a quedar acá x' por tangente de x más x por tangente de x' o derivado. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de la tangente sabemos que es secante al cuadrado de x. Así, esta derivada nos va quedando 1 por tangente de x, queda tangente de x, más x por secante al cuadrado de x. Ya que tenemos cada una de las derivadas parciales, reemplazamos acá en la definición del teorema. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a derivada de y con respecto a u, que es e a la u, por la derivada de u con respecto a x, que es tangente de x más x secante al cuadrado de x. Reemplazando e a la u, porque fíjense, ¿quién es e a la u? Entonces ve que e a la u, ¿ok? Es toda esta expresión, equivale al valor de, perdón, es el valor de y, ¿sí? Pero aquí el que me interesa no es e a la u, sino simplemente definir quién es u, ¿sí? U es igual a x tangente de x. Entonces, este valor de u se reemplaza exactamente aquí para evaluar en la función interna. Así entonces, de y sobre dx es igual a e elevado a la u, que es x tangente de x, multiplicado por la derivada de la función interna, que es tangente de x más x secante al cuadrado de x. Y de esta manera hemos derivado la función e a la x tangente de x utilizando la regla de la cadena. Hay un ejemplo, hay otros ejemplos bien interesantes que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio que les voy a plantear. El ejemplo dice, sean f de 1 igual a 3, f' evaluada en 1 igual a 2 y f' evaluada en 9 igual a 1. Y además nos dan una función g de x igual a f evaluada en f al cuadrado de x al cuadrado. Efectivamente, f es una función, la función g es una función compuesta, porque hay una función principal que es esta f, que está evaluada en una función interna que es f al cuadrado de x al cuadrado. Entonces, si a mí me piden calcular g' en 1, primero tengo que saber quién es g', o sea, es decir, la derivada de esta función g, que es la derivada de una función compuesta. Entonces podemos aplicar el teorema de la función compuesta o el teorema para la regla de la cadena, considerando que f es mi función principal y que f al cuadrado de x al cuadrado es mi función interna. Ahora, fíjense, aplicando el teorema, nos va a quedar lo siguiente. G' de x, ¿a qué es igual? A la derivada de la función principal, es decir, sería la derivada de la función f evaluada en la función interna, que es f al cuadrado de x al cuadrado. Pero esto a su vez me debe quedar multiplicado por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de f cuadrado de x al cuadrado. Esta es la aplicación del teorema. Ahora, ¿cómo se deriva f al cuadrado de x al cuadrado? Entonces me va quedando que g' de x es f' evaluado en f al cuadrado de x al cuadrado por, fíjense que aquí la función principal es este cuadrado, esta potencia al cuadrado que está acá. Por lo tanto, si es esta potencia elevada al cuadrado, la vamos a derivar como si fuese la función x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la función x al cuadrado? 2x, ¿verdad? Ah, bueno, entonces nos va a quedar 2 por f ahora evaluado en x al cuadrado, porque la derivada de f al cuadrado sería entonces 2 veces f. Vean a la f como una variable, ¿sí? Si vemos a la f como una variable, la derivada de f al cuadrado es 2f, pero nos queda ahora evaluar en la función interna. ¿Y cuál es la función interna? La función interna sería f de x al cuadrado derivado, ¿sí? Que es que sería la base, ¿no? La base de esa f cuadrado. Ahora, ¿cómo derivamos f de x al cuadrado? Fíjense que ahora g' me va quedando f'
de f cuadrado de x al cuadrado por 2f de x al cuadrado, y la derivada de f de x al cuadrado es la derivada de la función principal, que es la f. Derivamos a f como función principal evaluada en la función interna x al cuadrado y lo multiplicamos por x al cuadrado, ¿ok? Derivado, que es la derivada de la función interna. Así, g' de x nos va quedando f' de f, un momentico, vamos a acomodar bien aquí la notación, f' de f cuadrado de x al cuadrado por 2f de x al cuadrado por f' en x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y obsérvese que aquí finaliza la derivación porque ya no tenemos más elementos que factorizar y podemos inclusive reagrupar, ¿no? Porque aquí sería este 2 por este 2, podemos decir que nos queda igual a 4. Esta x la podemos colocar aquí al principio, ¿ok? Y luego escribimos todas estas expresiones que están aquí indicadas. f' de f cuadrado de x cuadrado por f de x al cuadrado por f' en x al cuadrado. Y ahora que ya tenemos definida a la función f, porque la función, perdón, a la función g', ¿sí? La función g' es todo esto que tenemos aquí. Una vez que tenemos esta función g', ahora la podemos evaluar en 1. ¿Okay? Necesitamos calcular g' evaluado en 1. Así entonces, podemos acá separar la pizarra. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar g' de 1? G' evaluado en 1 significa que donde veamos a x, la vamos a reemplazar por el valor de 1. Así, tengo 4x, sería 4 multiplicado por 1 por la derivada de f evaluada en f al cuadrado de, y en este caso x vale 1, entonces sería 1 elevado al cuadrado, por la de función f evaluada en 1 elevado al cuadrado, por la derivada de la función f evaluada en 1 elevado al cuadrado. Y empezamos, bueno, a hacer las operaciones que están allí indicadas. G' de 1 es igual a 4 por 1, f' de f al cuadrado de 1, por, aquí 1 al cuadrado es 1, me quedaría f de 1, y aquí me quedaría f' de 1 al cuadrado, que es 1. Pero fíjense, f de 1 es igual a 3 y f' de 1 es igual a 2. Entonces, esta f de 1 se puede reemplazar por un 3. Esta f' de 1 se puede reemplazar por un 2. Y aquí yo tengo una f de 1 también. Aquí está una f de 1 y esta f de 1 se puede reemplazar por un 3. Así entonces, g' evaluada en 1 va quedando 4 por la primera derivada de f evaluada en f de 1 al cuadrado, ¿no? Porque es f cuadrado de 1, entonces f de 1 es 3 y elevado al cuadrado, por f de 1, que es 3, y f' de 1, que es 2. Por lo tanto, g' de 1 me va quedando, fíjate, 4 por 3, 4 por este 3 es 12, y 12 multiplicado por 2 es 24, por f' evaluada en 3 a la 2, 9. Pero nosotros tenemos que f' de 9, aquí está, ¿ven? F' de 9 es igual a 1. Por lo tanto, si f' de 9 es 1, entonces g' evaluada en 1 me va quedando 24 por 1, y 24 por 1 efectivamente es 24. Y de esta manera encontramos la derivada de la función g evaluada en 1 aplicando el teorema de la regla de la cadena. Y con esto les finalizo entonces la clase asociada al cálculo de la derivada de una función compuesta, recordándoles que se suscriban a nuestro canal Max Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te haces un crack en matemática, y no olvides darle like a este video.